esos 1.000 euros, 1.200, sí que se me han convertido a mí en más de 10.000 euros ahora mismo. Qué bueno. Pero claro, asumiendo un riesgo de que en uno de cada 200 universos, Ujú. un Pablo se ha arruinado. Ya. Pero según el riesgo que estoy asumiendo, pues el trading me puede dar un salario de lo que cobro ahora mismo, ya no como prácticas, sino como un trabajo real. Ujú. Yo ahora mismo, yo puedo decir que ya estoy preparado porque ya he hecho retiros. Qué bueno. Yo he hecho un retiro que ha sido 4 veces lo que metí. Claro. Ujú. Entonces, por ese lado, pues si cae, Ujú. pues oye, nos hemos llenado las manos, Eso ya es. está en Ujú. largo plazo Ujú. una gran parte Ujú. y ha sido divertido, que Ujú. esto era entrenamiento. Ujú. Y esto aquí sí que es completamente real, Ujú. sí que hay un descenso de pendiente que es el que se van a encontrar todos los traders algorítmicos. Hola traders, ¿qué tal? Hoy vengo a traer una entrevista, una charla con un trader muy joven, alguien que a su corta edad ha logrado cosas realmente increíbles en el mundo del trading y en muy poco tiempo. Hay muy pocas personas que en su edad, en su rango de edad, tengan la disciplina, la paciencia, la cabeza para poder realizar el trabajo que él ha hecho y además haciéndolo de manera algorítmica. Ha conseguido crecer un capital muy pequeño, de unos pocos miles de euros, hasta 30.000 euros y lo tiene todo auditado en el link que os pongo aquí abajo en la descripción. Tenía muchas ganas de charlar con él y de traerlo aquí al canal porque es el ejemplo perfecto de que si utilizas tu tiempo, tu momento vital para hacer bien las cosas, para trabajar duro y hacerlo con cabeza, puedes llegar a lograr cosas increíbles en el mundo del trading, independientemente del capital que tengas. Así que sin más os dejo con esta charla con Pablo Llobregat, trader algorítmico con el que tuve una charla súper interesante sobre estrategias, procesos de trading, trading algorítmico discrecional, cómo gestionar capital y muchas otras cosas que os aseguro que os van a encantar. Así que dejadle profit al vídeo y disfrutad de la charla. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Aquí muy ilusionado de estar contigo. Lo mismo digo, de verdad. Te lo decía ahora que para mí es un placer porque me contactaste por correo y entonces tu historia creo que puede llegar a mucha gente, puede intentar ayudar a otras personas que igual han pasado por una situación similar a la tuya, a que se sientan acompañados, tengan quizás un camino un poco más orientado y por eso me hacía tanta ilusión tenerte aquí. Así que si te parece, podemos empezar para que la gente te contextualice, explicando un poco quién eres, de dónde vienes, cómo llegas al mundo del trading. Bueno, pues mi historia en el trading es una historia de que ha tenido altos y bajos, mucho más bajos que altos, porque yo empecé en este mundillo hace ya 5 años, pero hasta hace solamente año y medio no encontré mi camino. O sea, estaba totalmente perdido. Yo en principio empecé con el trading manual, la típica estrategia que te vende cualquier farsante, ¿no? de Instagram que te dice, no, haz mi estrategia, vas a ganar en 7 días. Hay uno que dice, en 7 días que me parto. Ya. Y dice, vas a ganar en 7 días un montón de dinero. Pues lo típico, haces esas estrategias, no te funcionan, culpan al psicotrading, que es un truquito muy despabilados. Y bueno, tras estar peleándome con el trading manual, dije, yo soy analista de datos, he estudiado una carrera de ciencia de datos que consiste en programación y aprender estadística. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo trading manual cuando mi grado de expertise, ¿no? Claro. es la programación? Digo, si yo no soy rentable haciendo manual, pues entonces tengo que programar alguna regla, probar que esa regla funciona y es ahí cuando puedo encontrar mi camino. Y así ha sido y estoy muy orgulloso de ese camino. Qué bueno, tío. O sea, de alguna manera empezaste por el camino que creo que todo el mundo empieza, ¿no? Que es teniendo contenido en Internet, intentando aprender un poco de lo que hay en redes sociales. ¿Y cómo llegas a eso? Es decir, ¿en qué momento viste que el trading podía ser no sé, un camino a elegir? Bueno, yo tengo que decir que empecé hace 5 años, pero hace 3 años me encontré con un amigo que hacía años que no hablaba con él, que de repente de la noche a la mañana, ¿no? Pues había ganado bastante dinero haciendo trading. Ujú. Y claro, yo soy una persona muy curiosa y cuando veo que una persona ha ganado mucho dinero, pues me intereso por él y digo, ostras, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo no sé qué? Y me contó que él hacía trading, él hacía scalping Ujú. manual en el Nasdaq. Ujú. Entonces es ahí cuando este amigo mío, que es mi mejor amigo, es cuando me dijo, puedes empezar el mercado de futuros, puedes tú intentar aprender alguna estrategia o intentar algo y ahí es cuando ya me puse más en serio con el mercado de futuros. Muy bien. ¿Y fue autodidacta o cómo aprendiste en ese momento? Pues totalmente autodidacta, sí. Como te he comentado, hice un montón de cursos de muchos influencers y ninguno me sirvió, pero bueno, los conceptos básicos del trading, pues sí que es verdad, ¿no? Que al menos lo puedes Sí. encontrar gratis en YouTube Ujú. siempre, pero tenía los conceptos que los indicadores de no sé qué, entonces pues sí que pude de esa manera empezar a programar usando indicadores y usando cosas de trading más específicas. Sí. Ujú. ¿Y cómo utilizaste, es decir, el momento en que te das cuenta de que quizás la programación puede ayudarte y tu Ujú. conocimiento ya adquirido te puede ser trasladable al trading,
¿Cuál es el salto que haces? Es decir, ¿qué piensas en ese momento? ¿Te vas a una plataforma en concreto o utilizas algún tipo de lenguaje concreto? ¿Cómo hiciste eso? Sí, bueno, mi paso por el trading algorítmico, al principio empecé con una estrategia de Bitcoin, Ujú. como siempre, y en TradingView. En TradingView aprendí PineScript, que es un lenguaje de programación, ¿no? Que te permite programar estrategias solamente con 10 de líneas de código, porque es muy, muy intuitivo. De esa manera yo creé mi primera estrategia rentable para Bitcoin y esta estrategia era como una estrategia de swing. Ujú. Esta estrategia pues hacía en torno al 30-40% anual, que tampoco es una locura, pero bueno, para dar los primeros pasos no estaba nada mal y tampoco me costó mucho encontrarla. Una estrategia bastante simple de rotura de máximos, que era bastante simple Ujú. crearla. Entonces, yo por eso si alguien está viendo este vídeo y quiere ¿no? aprender a programar alguna estrategia, yo le recomiendo que empiece por el swing porque es lo más fácil que hay para sacar tus primeras estrategias rentables. Y también si la sacas en datos de minutos, tienes hasta 20 años en algunos mercados, no en Bitcoin por supuesto que Claro. como máximo 10 años, Ujú. pero tienes hasta 20 años para hacer backtest y poder bueno, más adelante hablaremos del Ujú. overfitting y todos Ujú. los problemas, pero el swing para mí es es lo más fácil. Qué bueno, tío. Y cómo, si tuvieses, por ejemplo, a día de hoy que explicar cuáles son el punto clave en el que tú decides decir, estoy en el manual, ¿no? Veo que el manual no me funciona y creo que en el algorítmico sí que tengo edge o sí que tengo ventaja. ¿Cuáles son esas diferencias que crees que has visto desde el manual que quizás no te funcionó hacia el algorítmico que sí, que te ha dado resultados? Antes de seguir con la entrevista a traders, este vídeo está patrocinado por Freedom24. Cuando hablo con traders como Pablo, la primera cosa que me viene a la cabeza es qué envidia me da que a su corta edad, en el momento vital en el que están, hayan tenido la cabeza tan bien amueblada, que han hecho un trabajo tan increíble para tener resultados como los que presenta. Yo a su edad no pensaba ni en invertir, ni en ahorrar, ni en hacer buen trading, no sé, me dejé llevar por las redes sociales, me dejé llevar por aquello que me vendían ahí fuera y tardé mucho tiempo en encontrar realmente en cómo encaminar mi camino. Bueno, pues yo al principio, como te cuento, era un frustrado del trading manual, Uh-huh. entonces no tenía ninguna clave de si el trading era para mí, incluso ni el algorítmico. Uh-huh. Pero claro, como yo pensé que el trabajo duro vence al talento, ¿no? Cuando algún talentoso tiene lo de manual, pues me puse a programar, me puse a informarme de estadística, aprendí lo que era el overfitting, aprendí cosas que no se enseñan ni en la carrera, claro, porque yo mi carrera, al Uh-huh. final ciencia de datos no es muy, muy general, ¿no? Yeah. Incluye hasta medicina, incluye todo. Entonces, dar el salto de lo general, de la estadística general a la específica para trading, sí que me dio una esperanza, ¿no? De que jope, si tanto vale la ciencia de datos, la inteligencia artificial, ¿no? Que te crea imágenes de setas o de sapos, o yo que sé, te crea imágenes de todo, ¿cómo no va a ser capaz de crearte una estrategia rentable si le pones esfuerzo y ganas? Total, tío, total. ¿Y cómo fueron los primeros pasos entonces? Entonces, aprendes ese lenguaje que entiendo que tenía que ser aplicado directamente al trading. Ujú. Cuando empiezas a hacer eso, ¿cuáles son tus pasos? ¿Haces backtesting, por ejemplo, de activos concretos? ¿De dónde sacas las ideas para hacer estrategias? ¿Cómo es ese proceso de trader algorítmico que tomas? Vale, pues básicamente yo tengo una libreta como esta Ujú. y mi proceso es muy fácil. Yo me pongo delante de la gráfica y empiezo a poner indicadores, Ujú. los que me apetecen en ese momento. Ujú. Porque, claro, cada día genero una estrategia nueva, ¿no? Ujú. O lo intento generar. Me empiezo a poner indicadores y yo veo, pues en este momento, cuando el, ma- esta, este indicador cruza estando por encima de 50 de RSI, por ejemplo, me lo estoy inventando todo, pues veo en estos tres ejemplos que se cumplen. Entonces, apunto, hipótesis uno, Ujú. probar esto. Entonces, cuando ya tengo un montón de hipótesis, el siguiente paso es probar que esas hipótesis no han sido alucinación y que de verdad funcionan. Entonces, cuando me pongo a programar, en este caso, en mi caso, TradingView y NinjaTrader, me pongo a programar y ver y hacer backtest a ver si efectivamente funciona. Y esas Eso es. ideas o esas hipótesis surgen de algo que has leído o algo que has visto o son más ideas que tú tienes sobre los mercados. Pues esas hipótesis en realidad no sé ni de dónde vienen, Ujú. sinceramente, porque tampoco importa mucho. Si se cumple, se cumple. Ujú. Entonces yo si veo que en este ejemplo y este ejemplo esto es lo que está funcionando, a mí me da igual que el influjosante de turno diga que el RSI tiene que estar por debajo de 30 para comprar. Ujú. Yo si veo que está por encima de 70 y está funcionando, lo programo y si funciona, funciona. Ujú. Y a los datos no se les puede contradecir. Muy bien, tío.
¿Y cómo combates entonces? Vamos a ir un poco más en concreto, ¿no? Porque luego veremos algunos de tus resultados, veremos backtestings y veremos algo que puede ayudar. ¿Cómo combates la idea del overfitting? ¿No? Porque mucha gente cuando hace servir backtest de estas maneras, ¿no? En el que quizás abusas de cierta manera de ciertas ideas para intentar tener resultados, es muy fácil ajustarse a la muestra, ¿no? Buscar Sí. patrones que sean repetibles, pero tú las fuerzas un poco hasta que salen los resultados que tú quieres. ¿Cómo combates tú eso? Vale, pues el planteamiento es muy fácil. Haciendo periodos de entrenamiento y de test. ¿Vale? Igual que en la ciencia de datos. En la Ujú. ciencia de datos, cuando tienes que programar un modelo, tienes que entrenarlo con datos de entrenamiento y luego probarlo en datos de prueba para que no haya sobreajuste, overfitting. Entonces, en este caso, siempre nunca hagas trampas al solitario, porque al final es hacer trampas al solitario. Si tú en el entrenamiento, cuando estás validando las hipótesis, coges en el periodo de entrenamiento y metes también el de prueba, al final estás haciendo de trampas a ti mismo en Ya. solitario, no te Ujú. sirve nada engañarte, porque si te funciona, te va a funcionar mal a ti. Entonces, lo más importante es siempre dejarse un año para que no hayas visto y que una vez estás muy seguro, muy seguro de que esa estrategia de verdad funciona en el periodo de entrenamiento, entonces probarla en el año de prueba y llevarte la decepción o la alegría. Ujú. Pero es así. Vale. O sea, digamos que hace servir el periodo in-sample y out-of-sample, ¿no? Es decir, intentar dividir, separar para que la gente lo entienda ese periodo en el que tú seleccionas para hacer ese backtest y ver que tus normas y tus reglas se funcionan, pero luego hay un periodo de tiempo, por ejemplo, imaginemos 2010 a 2020 es en el que haces las pruebas, y luego 2020 a 2024, por ejemplo, donde estás fuera de muestra y ahí valoras si realmente los resultados siguen siendo igual de robustos que no en el periodo de muestra, ¿no? Es Exactamente. muy bien. Y hay también unos parámetros, ¿no? Que es, porque siempre en todas las estrategias mías Ujú, y en todas que cree cualquier trader algorítmico, siempre va a haber overfitting, ujú, incluso en las mías. Entonces, el entrenamiento casi siempre funciona mejor que el test. ujú, Pero no quiere decir que el test no funcione. ujú, Simplemente quiere decir que en la realidad esa estrategia funciona peor, pero sigue funcionando. En la mía también pasa. Por ejemplo, en entrenamiento, el Profit Factor es de 1,5 y en el test, y en la realidad también, el Profit Factor ha sido de 1,3. ¿Quiere decir que no funciona? No, quiere decir que simplemente funciona peor, pero sigue funcionando. Entiendo, qué bueno. ¿Y haces algún tipo de proceso, por ejemplo, de forward test como el que estás haciendo o walk forward? Es decir, ¿creas algún tipo, por ejemplo, de, no sé, utilizas distribuciones distintas de la muestra para alterar su conducta para ver si eso se mantiene robusto en el tiempo? ¿O cómo haces para valorar Pues al eso? principio lo intenté, Ujú, pero yo no lo veo, o sea, en mi caso, ujú, no lo he visto tan útil. Al final, porque si hay sobreajuste en el wall forward, ujú, que es añadir ruido, yo creo que también lo va a haber, en mi experiencia. ujú. O sea, que yo no lo he visto lo más necesario. Ok, vale. Mm, Entonces, digamos que tú empiezas con una idea, mm. la desarrollas, la backtesteas. Ese backtesting, ¿qué puntos clave crees que tiene que tener para que la gente lo entienda? Es decir, ¿qué es lo que buscas Sí. exactamente en ese backtesting que tiene que tener? Pues lo primero que busco es muchas operaciones, Ujú, porque a mí no me sirve un backtest en el que hay 50 operaciones, porque esas 50 operaciones, lo más normal es que no se pueda comprobar en un plazo de 2 meses que la estrategia es rentable de verdad, porque para que una estrategia se compruebe que es rentable de verdad, como mínimo tiene que hacer 100, 200 operaciones, ¿no? ujú, Para tener una muestra significativa y que sea estadísticamente significativo la prueba que hagas en la realidad. ujú, Entonces yo busco muchas operaciones. Sí, en Swing lo que pasa es que al tú dejarte más años de prueba, pues es cuando puedes también quitarte el overfitting, porque te has dejado muchos años de prueba. Pero una estrategia de scalping en la que igual yo por mis datos, yo tengo datos que no son de minutos, las velas. Mis velas son velas de volumen. ujú, Entonces yo igual no tengo datos de volumen de 15 años, tengo datos de volumen de hace 2 años. ujú, Es como mucho. Entonces sí que tengo que buscar que el backtest haga muchas operaciones ujú, para de esa forma en un plazo de 2 meses poder saber si lo que tengo es humo o de verdad funciona. ujú. ¿Y utilizas algún parámetro, por ejemplo, de ratio, por ejemplo, ratio Sharp o Sortino, o Sí. buscas qué tipo de ratios buscas a la hora de valorar que una estrategia realmente pasa al periodo de test? A mí me encanta el ratio Sharp Ujú, porque el ratio Sharp al final lo que hace, ¿no? Visualmente para que la gente lo entienda, fuera de las matemáticas, es que la gráfica de cumulative net profit y días transcurridos o trades, en el eje Y, que todo el mundo lo entienda, las ganancias, y en el eje X, el número de trades. Que esa gráfica sea lo más recta posible. Eso es lo que te da el Sharp ratio visualmente. Entonces a mí el Sharp ratio me encanta por eso, porque yo busco estrategias que no solo sean rentables, sino también consistentes en el tiempo.
nun- aún no he conseguido ninguna estrategia, de ser sincero, que sea rentable todos los meses. Ya. Pero tengo una estrategia, por ejemplo, la que uso, que es rentable 10 de cada 12 meses. Ujú, Pues eso quiere decir que el Sharpe Ratio es muy bueno porque la gráfica es bastante recta, esa ujú, gráfica que hemos dicho. ujú, También me gusta el Sortino, porque el Sortino es muy parecido al Sharpe en ujú, realidad. ujú, Y bueno, también el Profit Factor, como a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le gusta tener un Profit Factor alto, ujú, pero al final se hace lo que se puede con el Profit Factor. ujú. ¿Hay algún profit factor límite, por ejemplo, o mínimo que utilizas para saber que quizás después eso saltando al periodo de out of sample puede sobrevivir? O... Pues mira, la verdad es que como los trades que tengo yo duran muy poco Ujú, y son de pocos puntos, en el Nasdaq busco 50 puntos, más ujú, o menos. ujú, Entonces, esos 50 puntos, para que las comisiones no te coman, porque siempre hay comisiones en todos los mercados, ujú, pues tienes que calcularte el Profit Factor mínimo no aceptable para que te salga rentable hacer trading. En mi caso es 1,05. ujú, En 1,05 no perdería dinero, pero ujú, tampoco lo ganaría. ujú. Entonces, a partir de 1,05, cuanto más alto, mejor. Y yo el que tengo ahora mismo es entre 1,3 y 1,4. Qué bueno, tío. ¿Y hace servir muchas estrategias en tu portfolio o es una estrategia concreta que luego se va activando o desactivando según el periodo de mercado? ¿Cómo haces eso? Vale, pues ahora mismo en este preciso instante tengo dos estrategias Ujú, funcionando al mismo tiempo. Una para el SP500 y otra para el Nasdaq. ujú, La pregunta que mucha gente me ha hecho, ¿no? Es ¿por qué el Nasdaq y el SP y no Bitcoin? Porque también tengo otra para Bitcoin. ujú, Y es que Bitcoin, yo tengo un problema y es que mucha gente no considera, aparte del overfitting, hay otro problema en los mercados y es que cambia el comportamiento del mercado. ujú, En Bitcoin, por ejemplo, yo lo considero un mercado que sí es verdad que ahora mismo la gente que se está metiendo ya es más inversores y tal por el fondo que han hecho, ¿no? El ETF y todo, pero hasta hace 10 años, si tú querías probar una estrategia, estabas probándola con datos de gente que realmente no eran inversores ni eran nada, eran como especuladores, o sea, eran como gente que decía, yo quiero pegar el ya. pelotazo con Bitcoin. Ujú, Entonces, al final, como en los mercados, si quieres ganar al mercado, tienes que encontrar un patrón y ese patrón lo crean los sentimientos detrás de las personas, si tú cambias las personas detrás de los mercados, van a cambiar completamente los patrones. ujú. Completamente. Entonces, ¿por qué el Nasdaq y el S&P? Porque son mercados que llevan pues la tela de años, que llevan cientos de años igual existiendo. La verdad que no sé Ya, ya. cuántos años Ujú, llevan, pero la gente hace 20 años, en realidad, lo que era el mismo perfil de gente que ahora. ujú, Inversores a largo plazista y por eso se refleja, ¿no? Que la tendencia casi siempre es alcista ujú, en esos mercados. ujú. Entonces, ¿sueles buscar en tus estrategias más largos que cortos? ¿O en este caso tienes un equilibrio entre ellos? ¿Cómo afrontas eso en la dirección del trade? Ujú. Vale, pues sí, tengo una estrategia, la del Nasdaq, que sí que entro en las dos direcciones, entro tanto en largo como en corto. Ujú, Esta estrategia del Nasdaq sí que he notado que normalmente el corto va peor. ujú, Y es algo completamente normal, porque al final el mercado Nasdaq tiene un sesgo alcista, que es bastante notable, y cuanto más swing trading haces, pues seguramente más notas ese sesgo, ¿no? Cuanto más la duración de los trades, más lo vas a notar. Y cuanto más scalping, menos lo vas a notar. ujú, Entonces sí que he notado que va peor. El Profit Factor del corto está en 1,3 y ujú, el del largo en 1,6. ujú, Es en el backtest. Entonces, claro, sí que hay ese sesgo alcista, pero a mí me sigue compensando hacer trades cortos. ujú. Porque busques en este En la LSP, caso... por ejemplo, Sí, perdona, perdona. sí que uso solamente largos, Ujú, porque la LSP sí que duran más los trades y he visto que mejor solamente largo. ujú. ¿Y cuánto duran la duración media de los trades? En el SP dura 4 horas, en el Nasdaq en torno a los 40 minutos, una hora. Vale, y entonces son estrategias, entiendo que buscas periodos, o sea, gráficos swing, es decir, temporalidad de swing, pero en realidad las cierras muy pronto, ¿no? Es decir, cada uno de esos trades. Claro, yo nunca aguanto un trade Ujú, más allá de la noche. ujú. O sea, entonces Más podría... que nada porque para la noche se requiere un margen Ujú, y yo no quiero tener tanto margen en la cuenta. ujú. Entonces, digamos que podríamos decir que eres como alguien que busca patrones swing, pero que en realidad cierran day trading, ¿no? Que cierras dentro del mismo día. Efectivamente, Muy sí. bien, muy Sí, interesante. sí. ¿Esa decisión, aparte de por el tema del margen, es solo por eso o hay algún motivo más? Por ejemplo, ¿tus decisiones ves que tienen más sentido en ese corto plazo porque tu hipótesis suele cumplir más? ¿Has valorado las diferentes Claro. salidas o cómo lo has hecho eso? Yo al final he valorado absolutamente todos los escenarios, Ujú, ¿no? Y sí que va a no cerrar y todo eso, pero ha habido días que se ha abierto el mercado con un gap. ujú, Y ese gap igual lo que hace es que mi drawdown
sea, mi drawdown crezca totalmente ese gap. Entonces, yo no me quiero comer, la verdad que no quiero comerme ningún gap y prefiero cerrar, irme a dormir tranquilo y ya que al día siguiente sea otro día. Qué bueno. Entonces entiendo que tienes muchas operaciones o cuánto es la media de operaciones mensual. Pues la media de operaciones es 3 al día en el Nasdaq y una al día en el S&P. Esa es la media. Muy bien. ¿Y esa media es muy recurrente en el sentido de que casi siempre es así o hay periodos muy altos de disparidad? Yo diría que casi siempre es así. Sí que es verdad que de los 200 días que llevo operando en real, pues perfectamente, digamos, 20 de esos 200, igual no ha habido ningún trade y el resto de días ha habido 4, pero normalmente sí que suele haber 3 trades al día. Sí que ¿Y puedes Mm. compartir un poco cuál es esa idea, es decir, las ideas que utilizas? No hace falta que sea concretamente, pero quizás algún ejemplo o algo similar que tengas para que la gente entienda cuál es la idea detrás de tu operativa. Vale, pues básicamente es seguir a la tendencia. Yo he probado todo tipo de reversiones de media y no he sido capaz aún de encontrar ninguna. No digo que no se pueda, digo que yo no he sido capaz. Sigo buscándolas, pero yo solamente he sido rentable tanto en S&P como en Nasdaq siguiendo a la tendencia y haciendo trail. Haciendo trail significa, ¿no? Ir subiendo el stop gradualmente, ¿no? Conforme vas haciendo profit. Muy Sí bien. que subo a break-even bastante rápido, ¿no? Porque me gusta consolidar, pero, pero seguir la tendencia es lo que puedo decir. Qué bueno. ¿Y no te preocupa de alguna manera, por ejemplo, el hecho de que operes mercados que tienen ese sesgo alcista y que, por suerte para el mercado y para el mundo, entiendo, han sido tendencias alcistas durante mucho tiempo, aunque hayan tenido periodos bastante de rango y de caída, pero ¿te preocupa, por ejemplo, cuando hay un cisne negro, por ejemplo, en la bolsa que pueda estar un tiempo muy grande, el S&P 500 cayendo, por ejemplo? ¿Eso está valorado? ¿Crees que está valorado lo suficientemente bien en tu muestra como para poder soportar el hecho de solo hacer longs? ¿O cómo Pues planteas eso? como, o sea, si hay una temporada muy bajista, yo no estaría entrando en el SP500 porque, por ejemplo, tengo una condición de que si está por la pendiente de la media es menos de tanto, que no entre. Entonces, si la pendiente de la media es bajista, pues entonces no entraría hasta que acabe el cisne negro y estaría haciendo 0 trades al día. Vale. Y en el Nasdaq, como es completamente simétrica, entra exactamente igual tanto en long como en short, pues entonces imagino que ganaría dinero igual, imagino, si se cumplen los patrones. Qué bueno. Ok, y hablando de un poco de gestión, cuando no has visto ya cómo más o menos cuál es tu tipo de operativa y cómo desarrollas el trading algorítmico, a nivel de gestión, ¿cómo se desarrolla? Porque has mencionado trailings. ¿Tomas Mm. el riesgo, lo asumes antes de entrar al trade? ¿Es un riesgo, en este caso, vivo? Es decir, que vas entrando y saliendo. ¿Cómo lo gestionas? Vale, pues yo tengo un stop loss fijo y ese stop loss, yo cuando llega a X puntos en beneficio, lo subo a break-even. También tengo un profit target, o sea, sí que tengo un take profit bastante alto, porque vi que estadísticamente sí que se cumplía, que teniendo un take profit ganaba más dinero que dejándolo infinitamente, pero sí que voy haciendo, hasta ese take profit voy haciendo trade al precio, es decir, lo voy persiguiendo para que si en algún momento explota una guerra, ¿no? En cualquier instante, que no se me coma exactamente todo el beneficio, sino que pueda al menos salir con algo de profit y no en un segundo haber perdido todo. Qué bueno. ¿Y sabes me podrías compartirnos cuál es el ratio riesgo-beneficio y win rate que tiene eso? Sí, es de 1 a 2,5. O sea, perder uno para ganar 2,5. Vale. ¿Y el win rate que eso te asocia? El win rate, como suba break-even muy rápido, pues es un 67%, pero es porque suba break-even. Si no subiera break-even, pues igual sería 50 o menos, Ya, te entiendo. porque o sea, yo tengo alto win rate por subir a break-even. O sea, claro, cuentas en este caso los break-evens como si estuviesen dentro de la fracción de profits. Claro, porque break-even o trail. Porque yo tengo break-even que no lo subo a break-even cero, sino que igual le doy 5 puntos más al break-even. Te entiendo, te entiendo. Tengo un break-even que sí que es cero, que es el inicial, pero normalmente nunca sale en el break-even inicial. Siempre sale, pues, como va persiguiéndole, pues sale con un poquito más de ventaja. Y eso hace que mi win rate sea más alto. Qué bueno. ¿Y cómo decides en este caso el tamaño de posición que vas a utilizar? ¿Tienes un tamaño de posición siempre fijo, en este caso de un porcentaje de tu cuenta? ¿O tienes un riesgo diario? ¿O cómo afrontas eso? Yo tengo siempre un tamaño de posición fijo y tengo un plan de escalado, ¿no? También la libreta, que digo, pues el cuento de la lechera, ¿no? Cuando llegue a 20.000 euros, pues voy a subir a tantos contratos. Cuando llegue a 30.000, subo uno más. Cuando llegue a 40, otro más. Así voy haciendo mi cuenta de lechera inicial, que poco a poco se va cumpliendo. Qué bueno, qué bueno.
¿Y cómo aprendiste eso? Es decir, cuando pensaste en cómo desarrollar ese riesgo, ¿esto lo hiciste también en base a distintos estudios, por ejemplo, de cuál era el mejor riesgo en cada uno de los momentos? ¿O fue algo estándar que tú dijiste, mira, quiero hacerlo así porque creo que según la literatura o según de quién he aprendido, tengo que hacerlo así? Yo tengo fobia a las estrategias martingale, por ¿Vale? ejemplo. Ujú, Entonces, cuando yo creé mi plan de escalado, dije, ¿cómo puedo hacerlo lo más anti-martingala posible? ujú, Y la respuesta era subir cuando estás en máximos. ujú, O sea, ampliar contratos cuando estás en máximos de beneficio. ujú, Y calcularlo de tal forma, ¿no? Porque también si quieres ahora hablamos del drawdown y cómo ujú, se gestiona el drawdown. Calcularlo de tal forma en la que cuando te tienes una caída, que no sea más de X porcentaje de tu cuenta. ujú, Entonces, calcular el peor escenario posible y en el peor escenario posible que la cuenta no se queme. ujú, Eso es ujú. lo esencial. Qué bueno. ¿Y cómo haces eso, no? ¿Cómo se calcula ese drawdown máximo o ese riesgo de ruina? ¿Cómo lo haces tú para poder tener más o menos controlado ese periodo de caída? Vale, pues si quieres te puedo pasar ahora mismo una gráfica que Sí. hice. Vale, pues básicamente yo con esta gráfica lo que hice fue hacer simulaciones de Monte Carlo. Ujú, Simulaciones de Monte Carlo básicamente es simular escenarios. Imagínate que yo te digo, quiero que hagas 1000 simulaciones, ¿no? ujú, Con estas estadísticas, que las estadísticas son las del periodo de prueba, ¿no? ujú, El Project Factor 1,3, el porcentaje de acierto X y el Sharp Ratio X, quiero que me hagas 1000 simulaciones con estas estadísticas, como tirar un dado infinitas veces, ujú, en este caso 10.000, y ver qué habría pasado y cuál habría sido el máximo drawdown en un año, porque cada simulación es de un año. ujú, Entonces, en este caso, por ejemplo, que en esta gráfica que yo calculé, ujú, vi que el drawdown más probable en mi estrategia era de $10.000. ujú, $10.000 con un contrato mini. Un contrato mini, para poner un contrato mini se necesitan, según mi operativa de riesgo, ujú, 30.000. ujú, Porque quiero que este drawdown más probable ujú, sea como máximo un 50%, 40% ujú, de mi valor, ¿no? ujú, De mi 30.000. ujú, Entonces, estos 10.000 sería un drawdown de un 30%. ujú, Si cae en este escenario que es menos probable, ¿no? Que sería percentil 70, ujú, pues entonces en este percentil 70 yo estaría perdiendo aproximadamente la mitad de mi cuenta. ujú, Y en un 1% de los casos ujú, perdería hasta 28.000, ujú, 27.000. ujú. Entonces, por eso considero yo que tener una cuenta de 35.000, 40.000 para mi estrategia es lo más adecuado. Y cuanto más puedas, mejor, ¿no? Ujú. Pero Ya. como mínimo eso. Ujú. Claro, Depende del riesgo que quieras asumir. esto para que la gente lo entienda, lo que haces es simular de manera no infinita, pero sí de bastante abrumadora las distribuciones de cada uno de los threads y cómo se han dado en tu muestra, para que de esta Mm. manera veas todas las posibilidades de esas simulaciones hasta cuándo llegan las pérdidas en el caso de que se correlacionen todas seguidas, de que vaya todo en el peor caso posible. Y aquí se ve que lo que más ocurre en ese tipo de series es que puedes llegar a perder un 30 y pico por ciento de la cuenta, ¿no? Efectivamente. Y, Sí, y, mejor no lo podría explicar yo. Perfecto. Y también hay que entender que evidentemente hay colas, como estamos viendo aquí, en la que podría llegar a pasar en una de esas muestras, en alguna de ellas que perdieses muy poco, como estamos viendo, Mm. pero que también hay una cola que puedes llegar a perderlo casi todo. Eso se tiene que contemplar, pero como has visto que son pocas veces las que eso puede llegar a ocurrir, la Mm. probabilidad está a tu favor en el sentido de que lo más probable es que en esta realidad que estás operando ocurra alguna de las que están dentro de la muestra de normalidad, ¿no? De que vemos ahí arriba. Sí. Vale. Igual, en uno de cada 1 millón de universos Ujú, posibles, Pablo perdería el 99% de su cuenta. ujú. Te entiendo, te O sea, entiendo. Sí, esto, por ejemplo, tengo un gran amigo que es Sergi Sánchez, que también es trader algorítmico, que es el mejor mm, trader algorítmico que conozco, y seguro que te criticaría esto, estoy convencido de ello, porque al final el Monte Carlo a él no le gusta mucho y cree que hay otras formas de enfrentarlo, pero creo que es muy interesante el tema del Monte Carlo porque te hace esa reflexión que tú acabas de decir, ¿no? Que en muy pocos universos pueden llegar a pasar ciertas cosas que pueden llegar a pasar y que por desgracia los cisnes negros en el trading pasan más a menudo de lo que pensamos. Pero que al menos esto te da la mm, seguridad para que mentalmente estés operando de una manera más tranquila, ¿sabes? Sabiendo sí. que tu riesgo está controlado y que tu posibilidad de caer en un drawdown muy grande es limitado. Yo al final esta gráfica Ujú, la he sacado con los datos del periodo de prueba, ujú, no de entrenamiento. ujú, Porque, claro, si hay que ser sinceros en todo, no hay que ser también, no usar los datos del entrenamiento para calcular esta gráfica, ujú. hay que usarlos de prueba. Ya. Entonces sí que, pues eso me hace tener más tranquilidad, ¿no? De que los Ujú, datos que puede ser que sean
más reales. Ujú. Si cojo el de entrenamiento, pues igual el máximo drawdown, Ujú. el medio habría estado aquí en 5.000 en vez de 10.000. Ya. Pero claro, es hacerse trampas a solitario, es Total. lo que digo. Ujú. Totalmente, totalmente. Qué bueno. ¿Y hay alguna forma más en la que tú cuando operas, tienes alguna Mm. estadística más que utilices o que puedas compartir a nivel de resultados? Por ejemplo, seguramente mucha gente está preguntándose que estos 200 días que llevas en Real, después de Mm. todo ese trabajo, ¿qué resultados estás obteniendo? Pues mira, de esos 200 días, Ujú. de esos 280 han sido más o menos Ujú. con dinero ficticio Ujú. para probar que la estrategia de verdad funciona. Ujú. Y los otros 120, Ujú. hacia ojo, Ujú. sí que han sido reales completamente y que sí que me han hecho ganar dinero a mí. Ujú. De estos 200 días, yo habría tenido con los 30.000 euros que he dicho, porque yo no empecé con 30.000, yo ahora Ujú. contaré mi historia Ujú. personal Ujú. de cuánto dinero empecé, pero si yo hubiera puesto 30.000, ahora mismo serían aproximadamente 100.000, Ujú. ahora mismo, en Ujú. esos 200 días, digo, Ujú. ¿eh? Qué bueno. Sí, pero yo, mi historia, claro, yo no tengo un maldito duro, Ujú. hablando mal. Yo empecé con el dinero de las prácticas. Ujú. Yo acabé la carrera, acabé la universidad y me puse a hacer prácticas y me pagaban 800 euros al mes. Ujú. Entonces yo dije, pues voy a apostar un salario y medio, que son 1.200 euros, a esta estrategia. Y de esos 1.200 euros, yo tengo que decir, porque claro, yo asumí más, yo te conté aquí 30.000, pero yo asumí un riesgo igual de poner una cuenta con 20.000 en vez de con 30.000. Y calculé que un 0,5% de los Pablos se arruinaban. Ujú. Lo calculé así. Me dio igual. Dije, lo voy a hacer. Y de esos 1.000 euros, 1.200 sí que se me han convertido a mí en más de 10.000 euros ahora mismo. Qué bueno. Pero claro, asumiendo un riesgo de que en uno de cada 200 universos, Ujú. un Pablo se ha arruinado. Ya. Pero bueno, eso al final es asumible. Yo Ujú. calculé que 1.200 euros no iban a ningún lado y de 1.200 pasé a 10.000. Ahora Ujú. tengo un riesgo más controlado, Ujú. pero según el riesgo que estoy asumiendo, pues el trading me puede dar un salario de lo que cobro ahora mismo, ya no como prácticas, sino como un trabajo real. Qué bueno, tío. Así Qué que bueno. puede darme un salario. Ujú. Y cuando al ver estos resultados, por ejemplo, ¿tú crees que esto es realmente escalable para ti? En el sentido de, ¿crees que esto se puede mantener en el tiempo de esta manera? ¿O hay No, algún... ¿Qué piensas al respecto de eso? pues yo cada vez, cuanto más dinero tengo, Ujú. menos riesgo quiero asumir. Ujú. Entonces ahora mismo, por ejemplo, estoy con una cuenta de 35. Ujú. Porque, bueno, estoy en una cuenta, quiero decir, con 35 como si fuera de riesgo. Yo Ujú. tengo menos, yo Ujú. tengo 15.000, Ujú. pero con la mitad de contratos. Pero, o Ujú. sea, pero para que la gente me entienda, los 10.000 euros que han visto de drawdown es Ujú. como si tuviera una cuenta de 35. Ujú. Pero cuanto más dinero gano, menos riesgo quiero asumir, menos porcentaje quiero que me coma. Ujú. Para cuando, si algún día esto va mal, no salirme del trading a cero. Entonces, por ejemplo, cuando vaya ganando, en vez de poner una cuenta con 35, la pondré con 40, para que ese porcentaje de drawdown cada vez sea menor. Ujú. Qué bueno. O sea, tú a medida que vas, digamos que ahora estás en el periodo que estás con el dinero que tienes, porque seguramente Mm, yo quería traerte también para que la gente viese que eres una persona muy joven en este caso, estás mm, en una época de la vida en la que te puedes asumir ciertos riesgos que quizás otras personas no pueden, y creo que es muy mm. interesante ver cómo has conseguido trabajo, en el trabajo duro que has realizado y con tu capacidad en este caso para poder transformar tus estudios traslados al trading, un capital pequeño en algo muy digno, es decir, has multiplicado tu cuenta, pero no, Mm. no lo has hecho de una manera irracional, no lo has hecho de una manera tomando decisiones equivocadas, sino que lo has hecho a través de un plan de trabajo que tiene sobre todo la idea de ir reduciendo esa exposición al riesgo, porque tú sabes que puede ocurrir que en este periodo de tiempo ese dinero se meta a un buen ostión, porque es pura Sí, varianza, ¿no? Entonces, claro, al final es ir... por varianza. Puede Claro. haber un drawdown de 10.000 perfectamente Ujú. Exacto. y tengo que estar preparado. Ujú. Yo ahora mismo, yo puedo decir que ya estoy preparado porque ya he hecho retiros. Qué bueno. Ya he hecho un retiro que ha sido 4 veces lo que metí. Claro. Ujú. Entonces, por ese lado, pues si cae, Ujú. pues oye, nos hemos llenado las manos, Eso ya es. está en Ujú. largo plazo Ujú. una gran parte Ujú. y ha sido divertido. Qué bueno, tío, qué bueno. No, me parece espectacular y espero que les sirva mucho a la gente a eso, para que vean el proceso que desde mi punto de vista es el correcto. O sea, sinceramente creo que tu proceso natural, el que has llevado a cabo, es el adecuado para hacerlo esto de manera profesional y me parece espectacular. ¿Podrías también compartir para que la gente lo viese algún backtest, por ejemplo, alguna forma de trabajo que tengas Sí, para que la gente claro. se haga un poco de la idea? Vale, voy a compartir ahora mismo mi backtest de la estrategia del Nasdaq. Este backtest es de 2022 a 2023 y sí que tiene parte de periodo real. Es decir, hasta si yo pongo aquí la gráfica, Ujú. más o menos aquí es cuando empecé a usarla en real, Ujú. con dinero real. Ujú. Se puede ver, ¿no? Claramente Ujú. como
el aumento de pendiente aquí, que Ujú, esto era entrenamiento. ujú, Y esto aquí sí que es completamente real, ujú, sí que hay un descenso de pendiente que es el que se van a encontrar todos los traders algorítmicos. ujú, Y las estadísticas que se pueden apreciar, pues Price Factor 1,36, el drawdown máximo ha sido 11.000, el net profit de 100.000. ujú, Y quiero decir que yo hice el test de una manera un poco rara porque el periodo que no vi ujú, fue el de 2021, ujú, no el de 2000. Es decir, que yo el año que no vi realmente y que me puse una venda y lo comprobé al final del todo cuando ya estaba la estrategia desarrollada fue de 2021 a 2022. ujú, Yo creo que al final no importa tanto qué periodo te vendes los ojos para no ver, ujú, pero bueno, es una curiosidad, ¿no? Que ujú. normalmente Es a futuro. Sí, sí. hasta lo que yo recomiendo incluso sería ponerse una venda en el último año. Ya. Pero yo en Ujú, este caso lo hice en el principio. ujú, También puede ser por inexperiencia, ¿no? Porque al final era mi primera estrategia. ujú, Pero si yo ahora hago un backtest para que veamos, ¿no? Cómo ha ido este año 2024. ujú. Para hacer un backtest es muy fácil, solo hay que irse a esta pestaña, seleccionar aquí el año. Me he pasado, 2024. Pongo del 1 de enero y pongo hasta la actualidad. Este es el backtest con el año 2024 a, 2000, a octubre. Ujú, Y como podemos ver, hasta incluso el drawdown ha sido menor. ujú, El Sharp ratio ha sido de infarto. O ujú, sea, ujú. estoy ahora mismo en un avión. Y mientras dure estas estadísticas, perfecto. Pero Ujú, si en algún momento llega un drawdown de 15.000, pues ujú, hay que saber ujú. tanquearlo con la mejor de las actitudes posibles, ¿no? Totalmente, tío. Entonces, eso, que la gente cuando haga trading algorítmico, que sea consciente y sea con cabeza, ¿no? Que puede venir un drawdown, pero mientras no venga también ahorrar para ir sacando dinero poco a poco, es lo que también hago yo, e Ujú. ir metiéndolo a largo plazo. Qué bueno, tío. Espectacular. Y una pregunta que me viene a la cabeza también es que mucha gente utiliza los builders, por ejemplo, para crear estrategias. ¿Alguna vez has utilizado un builder o algún tipo de constructor de estrategias que no sea a través de tu programación directa? Sí, claro que sí. O Ujú, sea, mi estrategia fundamentalmente ujú, aún la sigo programando en el Builder, porque ujú, es que es tan fácil ujú, que es ahorro de tiempo al fin ujú, y al cabo. O sea, yo sé programar, pero si puedo hacerlo en un minuto en vez de en 10, ujú, porque programar me cuesta 10 y en el Builder me cuesta un minuto, lo hago en un minuto. ujú, Eso sí, las lógicas del luego hacer el trail y luego hacer el break-even, ujú, pues sí que o sea, se tienen que hacer programando. ujú, Porque son lógicas un poco más complejas que en el builder, pues quizás depende de qué tipo, qué builder, el de NinjaTrader no me lo permite. ujú, Entonces sí que tengo que hacerlo en programando, pero tengo yo ya mis templates de código ujú, y si quiero hacer un break-even solo tengo que copiar y pegar ujú, ese snippet del break-even y sería cambiar tres fragmentos del ujú, código y ujú. ya tendría. Qué bueno, tío. Qué bueno, de verdad. Oye, Pablo, para ir acabando también me Ujú. gustaría que tocásemos un poco el tema porque hemos visto un poco tu proceso. Creo que Sí. me gustaría que mucha gente se sintiese un poco identificada porque eh, como te he dicho, no eres una persona muy joven, entonces has hecho un trabajo espectacular de que mucha gente por desgracia no hace, porque la mayoría de personas se enfrentan en el trading cuando empiezan de una manera un poco más turbia, un poco más, no sé cómo decirlo, para que no suene mal, pero entiéndeme, ¿no? Que no siguen un camino quizás como el que has seguido tú. Y además, tú eres un claro ejemplo de que con poco capital has podido crecerlo y haciendo bien las cosas, ¿no? Que se pueden hacer bien las cosas y tener resultados. ¿Qué consejos les podrías decir a esas personas, ¿no? Para que llegasen lo más rápido posible, entendiendo que hay procesos naturales que no se pueden avanzar, pero lo más rápido posible a donde has llegado tú? Es que el problema de la gente realmente es que aguanta en este mundillo 3 meses. Yo llevo 5 años. Ya. No quiere decir que todo el mundo debe estar 5 años en este mundillo, ni mucho menos, ¿eh? Igual con un año ya pueden empezar a ganar dinero de verdad. Pero el problema es que aguantan 3 meses y en 3 meses, con los 1.000 euros que tenía yo al principio, querían ganar otros 1.000 al mes. Ya. Y es que, claro, si tú con 1.000 euros ganas 1.000 euros al mes, estás siendo un por dos. Ujú, Yo, al principio, cada 100 euros que ganaba, para mí era una victoria enorme, porque es que era un 10%. total. Era un 10% que igual tardaba 15 días en hacer esos 100 euros con el trading algorítmico. Ujú, Y yo lo festejaba como festejo a cada 1.000 euros, ujú, igual, de la misma manera. Porque un 10% es un 10%, da igual el dinero que tengas. totalmente. Entonces ese es el problema de la gente que quiere con 1.000 euros hacer el mes siguiente otros 1.000 Ujú, y ponerse delante de la gráfica y acertar. ujú, Y es que delante de la gráfica o tienes una estrategia que es muy, muy buena, que yo, por ejemplo, mi amigo trader, que es mi mejor amigo, sí que la tiene, pero si no la tienes como el 99% de los mortales, ujú. pues olvídate de ganar dinero delante de la pantalla.
Qué Yo bueno. estoy jugando al pádel Ujú, y estoy abriendo trades y ni me entero. ujú, O sea, yo prefiero mucho más este mundillo que el de estar nervioso delante de la pantalla ujú. y viendo a ver si acierto o no acierto. Yo, Total. si fallo, la conciencia tranquila. Tengo Ujú, totalmente la conciencia tranquila porque sé que no he fallado yo, ha fallado un robot, le puedo echar la culpa a alguien, ¿no? correcto. Ujú, Y si acierto, pues tampoco me vengo arriba ujú. porque sé que a la siguiente me puede venir un error del robot. O sea, y no tengo que tampoco decir como si fuera yo el responsable. Al fin y al cabo, lo que quiero que todo el mundo entienda, ¿no? Es que eh, ni te vengas arriba cuando aciertas mucho, ni te vengas abajo si el robot falla. Al final, esto es estadístico y tú tienes que ver la cuenta a final de año. No digo ya ni al final de mes, digo a final de año, si lo haces las cosas bien. Totalmente, tío. Y algún consejo también para mucha gente, porque te estarán escuchando, igual se plantean hacer trading algorítmico, pero lo ven muy lejos. ¿Qué consejo le darías para aprender trading algorítmico desde cero, por ejemplo? Yo ahora mismo voy a abrir un canal de YouTube, Ujú. perdón por el spam. No, 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 estás totalmente a tu disposición esto, ¿eh? Pues voy a abrir un canal de YouTube en el que Ujú. voy a explicar, ¿no? De todo de cómo hacer trading desde cero. Muy bien. Porque me apetece, como no tengo que estar delante de la pantalla, pues Ujú, voy a centrarme, es porque claro, yo no soy manual, yo ujú, tengo todo el tiempo de mi vida libre para mí. Yo tengo un trabajo aparte, ujú. entonces voy a centrarme en hacer un canal de YouTube, ¿no? Para enseñar a la gente desde cero como lo he hecho yo. Qué bueno, tío. Y, y el consejo, nada, el consejo es aprender lo que nadie quiere que aprendas, ningún influo farsante, que es la estadística, aprender cosas que son aburridas, pero totalmente necesarias. Qué bueno, tío. Y para aprender a programar y eso, ¿crees que es necesario que aprendan algún tipo de lenguaje en concreto? ¿Hay algún consejo que les darías? Al final, ChatGPT hoy en día es tu aliado. Ujú, Yo sé programar, pero si no supiera, ujú, yo creo que con ChatGPT me las apañaría bastante bien. ujú. Yo igualmente lo uso y si quieres aprender, elige la plataforma Ujú, y elige el mercado. Si quieres aprender futuros, pues necesitas C Sharp, ujú, que es el lenguaje de NinjaTrader, por ejemplo. Si quieres aprender para una estrategia en Bitcoin, pues TradingView. ujú, Si quieres aprender para Forex, MetaTrader. Al ujú, final es elegir el lenguaje necesario, pero yo, por ejemplo, yo soy muy fan, por ejemplo, de EduTrades. ujú. EduTrades hace stock, ¿no? Sí, sí, sí. Hace Small stocks. caps. Ujú, Sí, por ejemplo, si quieres, para hacer trading algorítmico en stocks, sí que lo veo mucho más difícil porque, claro, tienes que crear una estrategia para cada diferente mercado. ujú. Entonces, si quieres hacer ese tipo de trading, sí que ahí tengo que decirte que igual no es lo tuyo el trading Sí, hay que ir algorítmico. manual total, sí, sí. Ujú. Claro, ahí sí que no es lo tuyo. Pero si quieres hacer futuros, quieres hacer forex, quieres hacer cripto, quieres hacer cualquier otro mercado, entonces el trading algorítmico te va a funcionar muy bien y te lo aseguro yo que me ha funcionado a mí. Estoy 100% de acuerdo con eso, tío, de verdad. Oye, Pablo, de verdad, muchísimas gracias por este rato. Si tuvieses para acabar, como para cerrar todo esto, que darle, imaginemos si puedes volver atrás en el tiempo, hablar con el Pablo de hace 5 años y decirle un consejo que crees que le ayudaría a que estuvieses donde estás ahora más rápidamente, solo uno de ellos, ¿qué le dirías al Pablo de antes? Paciencia, esa es la palabra clave. Ujú. Paciencia porque igual por tú querer correr vas a caerte y para caerte vas a tener que escalar una montaña que es mucho más alta de la que había de inicio. Así que paciencia, es simplemente eso. Qué bueno, tío. Es un consejazo, de verdad. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que esto a la gente le haya gustado mucho, como me ha pasado a mí. Espero que haya estado cómodo. También dejaré tus redes sociales, las que tú quieras, por ejemplo, aquí abajo, ¿vale? Por si alguien que estéis Ujú. viendo esto quiere conocerte, quiere charlar contigo, porque al final esto es un mundo muy solitario. Entonces, si alguien puede contactar contigo, te puede preguntar algo y así crear más comunidad, pues bienvenido sea. Así Pues que muchísimas gracias, Víctor. esta es tu casa, Sois tío, de bienvenidos verdad. todos a preguntarme cualquier cosa, que yo me lo paso muy bien. Genial, Pablo, de verdad. Muchísimas gracias y esta es tu casa, ¿vale? Muchas gracias, Víctor. Que Un vaya muy abrazo. bien. Chao. Un abrazo muy grande.